Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a hacer otra edición de los videos Quick and Dirty. Es el día 19 de septiembre del 2018. Hoy vamos a ver algo que consultan bastante los clientes. Por ejemplo, tenemos a Aníbal Picón, que nos estuvo consultando porque tiene clientes en la parte de lo que sería la declaración de lo que serían los despachos de importación, porque hay un error fundamental que da el sistema del régimen de información de compras y ventas con respecto a ese tema. Sé que hay muchos clientes que les debe estar pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque básicamente hay muchos que AFIP les está pidiendo declarar de manera retroactiva desde el 2014 la información, y puede haber muchas cargas que hayan quedado, digamos, de esa época, que hoy por hoy den distintos errores y que se deben corregir en táctica como para poder declararlo correctamente. El tema particularmente y donde más errores surgen es en el despacho de importación, y hay algo que es fundamental, y es por el tema de la alícuota de IVA. Sabemos que los despachos de importación lo que tienen es un IVA mayor a lo que es el producto que se está facturando. A diferencia de, por ejemplo, lo que es una facturación, una carga de una factura de compras o de ventas, que es un IVA al 10,5 al 21 y se calcula por medio de una alícuota. En este caso la tasa de IVA es superior a lo que sería ese producto. Y después tenemos otros impuestos que, bueno, en ese caso nosotros podemos editarlo manualmente. Nosotros estuvimos revisando porque en realidad lo que hace táctica es básicamente exportar una información como se cargó en el sistema. Cada uno de esos campos se traducen para que después en lo que es el régimen de compras y ventas lo lea con ese mismo lenguaje y lo pueda importar de alguna manera, lo pueda traducir. Lo que está pasando actualmente es que esos lenguajes están como desconectados, entonces de esa manera está dando un error. Entonces vamos a ver cómo cargarlo en táctica para que directamente no dé ese tipo de errores en lo que sería el régimen de compras y ventas. Particularmente vamos a ver lo del despacho de compras y ventas, lo del despacho de importación, perdón, porque en lo que es los otros errores de compras y ventas tenemos un video particular donde va a ir marcando cada uno de los errores dentro de lo que es el sistema para poder ir manejándolo. Para lo que sería la parte primero y principal para hacer una carga de un despacho de importación, ustedes recuerden que tienen lo que es en la compra, tienen el código del despacho, etcétera, que eso lo pueden cargar en la solapa general. Fíjense que yo, por ejemplo, voy a ir acá, voy a hacer clic derecho, programar la actividad compras, en el proveedor al proveedor que ustedes le hayan comprado, y en la parte general tienen lo que es el código de aduana. Toda esta información es cargada, digamos, del listado de AFIP, o sea que es todo correcto, es decir, cuando ustedes vayan a declarar esto va a validar. El dígito verificador, que generalmente es una letra, puede ser una G, por ejemplo, si quieren pónganlo en mayúsculas para hacerlo más fiel posible, etcétera. Código de destinación, todo eso lo pueden replicar para que cuando ustedes carguen a un proveedor que le compran del exterior, sepa el sistema cuando declaren el régimen de compras y ventas, declare todo este tipo de información. Pero ustedes van a recibir una factura también de lo que sería el despacho de importación, que es justamente lo que vamos a ver ahora. Entonces, primero y principal, tienen que cargar una empresa, puede ser aduana, puede ser AFIP, puede ser el nombre que ustedes deseen. Lo importante, recuerden siempre que como valida el régimen de compras y ventas es la parte de lo que serían los datos fiscales. Si ustedes tienen el quit cargado correctamente, el resto no va a haber problema porque ya el sistema del régimen de compras y ventas va a saber cuáles son el resto de los datos, por ejemplo, razón social y otras cuestiones con respecto a la parte fiscal. Entonces, lo importante es que carguen correctamente lo que es el quit. Acá yo hice otro quit genérico que no es el mismo de lo que sería el despacho, solamente para no cargar con datos reales. Yo podría mostrarles ejemplos con algún despacho en particular, pero la idea sería justamente que no tocar justamente datos que sean reales, que hayan sido propios de ustedes de lo que sería el despacho de importación. Bien, eso por un lado. Después van a encontrarse, bueno, distintos tipos de conceptos que los van a cargar como un producto. No hace falta que controle stock porque en realidad es un servicio de despacho de aduana. Y después en el administrador lo que vamos a hacer, porque he visto en lo que sería justamente despachos reales, lo que es la parte, nosotros vamos a ir al administrador de táctica. Yo voy a cerrar este panel y vamos a ver lo que es otros impuestos, que no necesariamente es IVA, ni ingresos brutos, ni percepciones, ni nada, que en este caso lo pueden cargar como un impuesto interno. Acá tienen la opción, fíjense que yo lo que hice fue un impuesto de importación. Generalmente los impuestos internos se pueden cargar en los productos, etcétera,
Y directamente lo que yo hice fue darle un nombre. En realidad no coloqué un código porque no tiene un código de impuesto y no hace falta porque en realidad no da error. Esto está probado con despachos reales de clientes, o sea, lo estuvimos haciendo a la par. Y después podemos colocar que sea por un porcentaje, por un valor general o un valor por artículo. Como yo voy a tipear en ese momento, en la carga del despacho, lo que sería el monto, o sea, no necesito que me calcule desde ningún lado, lo dejé como un valor general en monto cero y después yo lo voy a modificar a la hora de hacer el despacho. Bien, eso por un lado. Ustedes si quieren pueden colocar lo que sería la parte de las cuentas contables de compras o de ventas si llevan la contabilidad. Vamos a hacer una ligación rápida por si yo llevo la contabilidad. Vamos a ver acá. Vamos a tomar algún impuesto para que justamente no dé error a la hora de generar el asiento. Eso por un lado, y después he visto también despachos que tienen de jurisdicciones de ingresos brutos. Pueden cargarlo como una jurisdicción general o como las distintas jurisdicciones que ustedes les está facturando lo que sería el despacho. Eso queda a criterio de ustedes. Si pueden cargarlo detalladamente todas esas jurisdicciones, sería lo ideal porque ustedes están haciendo una declaración AFIP, así que traten de ser lo más fieles posibles en la carga. Si bien el sistema lo va a hacer de manera automática lo que es la declaración, lo importante es que ustedes tengan, por ejemplo, lo que hacemos es en tributos configuración, yo acá coloqué ingresos brutos, yo voy a cargar una sola tasa, hice una sola importación de aduana de ingresos brutos. Ustedes pueden cargar una para cada jurisdicción, he visto de distintas jurisdicciones, San Juan, Santa Fe, etcétera. Ustedes lo pueden hacer más fielmente. Acá en lo que sería la parte del tributo, hay un video de tributo donde les explica más puntualmente, no vamos a detallar tanto de eso para no entrar, sino que directamente vamos a hacer la carga del despacho, pero fíjense que ustedes pueden incluso indicar la jurisdicción, por ejemplo, de Buenos Aires, de lo que sería la provincia o la jurisdicción que a ustedes les están directamente apareciendo lo que sería el resumen del despacho. Entonces, de esta manera, ustedes lo colocan y ya quedaría la información lo más fiel posible dentro de todos los impuestos que les están cobrando directamente o que está directamente dentro de la liquidación. Algo que vi es que está en dólares, con un tipo de cotización, ustedes lo pueden cargar en dólares y con esa cotización lo pueden cargar en pesos. La idea es que declaren, porque incluso en el comprobante figura el tipo de cotización, eso lo pueden manejar. Lo importante es que declaren la información lo más fielmente posible, no creo que haya inconveniente en que sea dólares o pesos. Bien, entonces una vez teniendo todos estos parámetros, lo que vamos a hacer es cargar. Recuerden que todos estos cambios que ustedes modifiquen después reinicien táctica, yo ya le reinicié así que ya me va a aparecer. Y vamos a proceder a lo que sería el simulacro de una factura. En este caso lo que vamos a hacer es ir a contactos, clic derecho, programar actividad y vamos a cargarlo como una compra. Recuerden fundamentalmente de cargarlo como vamos a ir a tipo de factura y que sea un despacho de importación. Porque si ustedes lo cargan como una factura, ustedes en el régimen de compras y ventas van a tener 5 TXT. Uno de comprobantes de compra, uno de alícuotas de compra, otro de comprobantes de venta, otro de alícuotas de venta y otro de despacho de importación. Si ustedes a esto no lo cargan como un despacho de importación, lo va a tomar el régimen como una factura de compras y en el TXT de despacho de importación va a estar vacío. Entonces es fundamental que indiquen cuál es el despacho de importación. Por eso hagan doble clic acá, directamente. Es importantísimo esa opción. Eso por un lado, para que no dé errores y para que el TXT lo declare como despacho. Eso para iniciar, vamos a tener, bueno, la empresa, el nombre y el apellido del contacto, no importa, colocamos aduana, total lo que valida es el quit. Y después vamos a hacer otra cosa, y esto es algo que lo que lleva al error fundamental a la hora de hacer una declaración. Cuando ustedes cargan un producto, el producto lleva la alícuota de IVA. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a agregar ese producto, yo creé un producto que se llama aduana, y generalmente cuando ustedes cargan un producto le colocan una alícuota que puede ser al 21, al 10,5. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer doble clic y acá van a tener generalmente lo que vemos en los errores. Cuando cargan van a tener una alícuota. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, vamos a colocar un precio, ¿verdad? Vamos a hacer, por ejemplo, 500 pesos. Vamos a darle a aceptar. Y hay algo que pasa en el régimen de compras y ventas que lo que hace es validar la alícuota del impuesto. Como nosotros tenemos en el despacho de importación un impuesto que es superior a lo que es el subtotal o el neto o el importe del servicio de importación, entonces en ese caso
no, lo que va a hacer es darle un error de que el total no coincide con la alícuota y con el importe neto. Entonces, eso es lo que está pasando. Básicamente ustedes dejan una alícuota, el sistema táctica les va a permitir editar esto. Yo hago doble clic y digo, bueno, yo tengo un subtotal del servicio de 500 pesos, pero en realidad de impuesto me liquidaron 5.000 pesos. Esto lo pueden modificar en táctica. Pero cuando hacen el régimen de compras y ventas, trata de sacar lo que es el subtotal más el IVA y trata de encontrarle un sentido a este 21% y encuentra que no es un 21% estos 5.000 de los 500 del subtotal. Y ahí es donde les da error y ahí es donde nos comienzan a consultar a nosotros. Entonces, ¿cómo se relaciona esto para que realmente les dé el importe que corresponde? Para que no les dé error a la hora de declarar, porque es un impuesto mayor a lo que es el concepto. En este caso lo que vamos a hacer es editar. Esto lo vamos a dejar en 0. Y acá vamos a hacer editar o carguen un producto que sea el de importación o el de aduana, etcétera, donde la tasa de IVA sea el 0%. Colóquenlo de esta manera. Entonces el sistema no va a buscar una alícuota para calcular el porcentaje. Directamente va a tomar este 0%, pero sí es un impuesto. Es un impuesto al 0. Entonces no va a querer, el régimen no va a querer calcular nada extra. Dejamos el subtotal a 500. Lo dejamos de esta manera. Y ahora sí, en el impuesto, yo lo que hice fue cargar pueden ustedes cargar la tasa de IVA de interés o pueden cargar una tasa de IVA. Las tasas de IVA se cargan en esta parte. Vamos al administrador, tasas de IVA y acá pueden crear una tasa de IVA para importación como para poder separar un poco los términos. Que sea el 0% también. Entonces, de esta manera, cuando ustedes carguen, por ejemplo, acá yo hago doble clic y coloco realmente lo que fue el impuesto que fue mayor al subtotal, ahí no va a dar error. ¿Por qué? Porque esto está al 0% y esto lo toma como un IVA aparte de lo que sería la alícuota de la que nosotros hayamos agregado acá. Bien, hay otra cuestión. Si ustedes crean una factura de compra, en este caso por más que sea un despacho de importación no deja de ser una factura de compra, eh, si ustedes tienen algo, una alícuota al 0%, es importantísimo informar, siempre generen lo que es el código de operación. Porque si no les va a dar otro error que es que hay un IVA, un producto con una alícuota de IVA al 0% sin informar un código de operación. O va a decir el código de operación es 0. 0 sería no corresponde. Eso así lo traduce el régimen de compras y ventas. Entonces, en ese caso, informen por qué esto tiene una alícuota 0. Vienen acá, despliegan el menú, que esto es un menú también traído de AFIP, y en donde ustedes pueden elegir, por ejemplo, importación y exportación al exterior. Por las dudas, siempre consulten al estudio contable esta situación. Pero infórmenlo. No dejen de informar esa parte porque si no les puede dar error desde ese lado. Bien, una vez que tienen esto, pueden tener algunos otros servicios. Todos los servicios que ustedes carguen lo hacen al 0%. Y de esa manera carguen los otros impuestos. Pueden ser, he visto por ejemplo lo que decía anteriormente, el impuesto de importación. Hacemos doble clic y cargamos ese monto. Por ejemplo, hago montos aleatorios. Lo importante es que no dé errores a la hora de declarar. Y después lo que tenemos, por ejemplo, sería lo de ingresos brutos que había comentado anteriormente. Ustedes pueden agregar esa percepción, clic derecho, percepciones, agregar. Como son percepciones de compra, en realidad son manuales. Importación de aduana y acá colocan el monto también que corresponde a esa percepción. Entonces de esa manera vamos a darle a aceptar. Y de esta manera ustedes cargan. Recuerden que pueden hacerlo en pesos, pueden hacerlo en dólares. Si van a hacerlo en dólares, cualquiera de los dos, si en pesos o en dólares, recuerden acá en la solapa monedas colocar el tipo de cambio para informar lo más fielmente posible a lo que es la importación. Y ahí le dan a aceptar directamente. Pueden colocar, recuerden la fecha también, que es importante, que sea fiel. Y acá coloquen lo que sería el número del comprobante. De esta manera le damos aceptar. Código de aduana, vamos a colocar, bueno, lo que corresponda, Buenos Aires Capital, lo que les decía anteriormente. El número de despacho, vamos a ver si esto lo puedo replicar, porque esto tendría que ser fiel a... ahí está. Bien, entonces, si yo exporto el régimen de compras y ventas, fíjense, vamos a ir a facturación. Voy a ver si en el escritorio tengo algún... Voy a tratar de tener lo más limpio posible lo que sería la parte de... Para poder exportar los TXT, recuerden que es fundamental elegir la carpeta donde va a exportar el TXT.
Vamos a ir a interacción con terceros en operaciones. Vamos a seleccionar lo que es el régimen de compras, de compras y ventas del régimen de información. Voy a cambiar la carpeta, vamos a hacer que sea en el escritorio. Vamos a colocar el día de hoy porque yo quiero mostrar solamente este comprobante. Y bueno, seleccionamos la razón social. Entonces de esta manera exportamos, damos cerrar y era lo que les decía anteriormente, los 5 TXT. Bueno, en este caso solamente tengo cargada la factura de compra. Fíjense que tenemos compras comprobante, las alícuotas y las importaciones. Entonces, si yo hago doble clic en importaciones, me va a aparecer estos datos. ¿Por qué? Porque justamente es una importación. Y acá voy a poder ver lo que sería la factura de aduana y, si corresponde, las alícuotas, que en este caso recuerden que las alícuotas estaban en cero porque el impuesto se calculaba individualmente. Entonces, de esta manera, ustedes van a poder tener correctamente cargados y que no dé error. Esto ya lo probamos también con algunos clientes, así que chequen y bueno, si van surgiendo dudas nos consultan a soporte, pero son esos parámetros fundamentales como para corregir lo que hayan cargado en despachos de importación o empezar a cargar despachos de importación. Bueno, eso es todo por hoy. Que tengan un muy buen día.